principio. Habla de bebés, hijitos, habla de padres, gente madura. Y dice, en la última parte del verso 3, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio. Y luego dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces, habla de tres tipos de cristianos: hijitos recién nacidos, jóvenes más maduros, y tercero, padres espirituales. Y esa es la meta: llegar a ser padres espirituales. Pero Él nos dice que los hijitos de Dios, los bebés, son los recién nacidos de nuevo. Y la única diferencia entre los hijitos de Dios y los hombres naturales que hablamos hace 2 domingos es que sus pecados han sido perdonados. Amén. Un bebito, un recién nacido de nuevo, en él la única diferencia que hay entre él y alguien inconverso, el que es hombre natural, es que el Señor ha perdonado sus pecados. De ahí no hay otra diferencia. El carácter es el mismo. Y a veces cuando los bebitos de Dios no se desarrollan, es cuando oímos de para ser cristianos como usted, mejor no lo soy. ¿Han oído esa? A mí me lo dijeron, recién convertido: para ser cristiano como usted, mejor no soy cristiano. Y yo decía, esto tiene toda la razón. Y es porque la única diferencia es que yo sí sabía que el Señor me había perdonado, Él me había limpiado, algo había cambiado en mí, pero seguía siendo el hombre natural. Amén. Yo recuerdo, yo venía con mucha hambre del Señor, yo quería saber más de Él. Y mi primera consejería fue con el pastor de jóvenes. Yo era un joven de 20 años. Hoy cuando veo atrás digo, era un niño. Tenía 20 años y tenía muchas dudas en cuanto al camino del Señor. Pero yo tenía un problema. Yo era muy mal hablado. Sí, era malcriado. Decía malas palabras. Y no estoy mintiendo, hermanos. Decía 2 palabras castellanas y la tercera ni me pregunto, porque era malcriado. Pero cuando vine al Señor, por un milagro de los cielos, Él quitó las malcriadezas, las malas palabras. Y cuando decía al principio una mala palabra, yo sentía que el Señor me reprendía. Yo decía, no, Señor, perdóname. Pero seguía siendo el hombre natural. Pero a la medida que caminaba con Él y era expuesto a la palabra, las malas palabras se fueron. Pero me quedó el vocabulario, no sé si todos han entender esto, casaquero. Yo hablaba mucha casaca.
¿Cuántos nos conocen ese término? Casi todos. Bueno, si no, casaques mentiras o decir palabras palabras como, por ejemplo, yo quería decir no, eso no. Yo decía Nel, no, Nel, eso quería decir no. Eso era en aquel entonces las palabras. Si quería decir sí, yo decía Simón, démosle. Pero lo tenía bastante arraigado en mí. Y en esa consejería con el pastor, yo le hice una pregunta, él me respondió y me dio risa lo que me dijo y pura casaca, men. Al pastor, pura casaca, men, le dije. Y él se puso a reír. A él le dio risa. A mí me dio vergüenza después que dije eso. Y dije, Señor, limpia mi boca. Quítame lo casaquero. Y el Señor me lo fue quitando poco a poco. Y cuando alguien me hablaba, tenía mucho cuidado de que no se me saliera ese lenguaje. Tenía cuidado. Pero el Señor me lo quitó, gracias a Dios. Amén. Simón, diga. Entonces, yo nací de nuevo, pero todavía tenía en mí esas palabras. Me vestía con el mismo diseño de ropa del mundo. En ese tiempo estaban de moda los pantalones poliéster y acampanados. Yo usaba una campana. ¿Alguien usó eso alguna vez? Sí. Los de mi edad me entienden. Entonces usaba así. Empecé a usar zapatos de plataformas, de charol, blanco con negro, blanco con rojo. Lo único que no usé fueron los kites, ¿se acuerdan? Unos que eran de llantas, ¿cómo se llama eso? Suela de llantas, sí. Eso no lo usé, no me dejó mi mamá. Pero usaba ropa de manta, chaleco de manta. Mi anhelo era usar el pelo largo que me llegara hasta ¿cómo se llama? Hasta el hombro. Pero igual mi mamá me decía, no, el pelo no te lo cortas. Y nunca tuve el privilegio de usar el pelo largo. Mentiras. O sea, no. Así era mi forma de vestir, como se vestía el mundo. Como dije la vez anterior, modas vienen, modas van, y en los cristianos se detienen. Pero Dios, a través de ser expuesto a la palabra, uno va siendo limpiado, uno va madurando. Primera Corintios 3. El hombre o los hijos de Dios, los bebecitos, han entrado a la esfera espiritual por el nuevo nacimiento, pero todavía viven en la esfera terrenal o natural. Pero el apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, verso 1,
el apóstol Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, como jóvenes o padres espirituales, porque son bebés. Pero dicen: yo no puedo hablar cosas espirituales con ustedes, sino como a carnales. El hombre carnal es alguien que ha nacido de nuevo, pero ahí está, todavía sigue con las costumbres del hombre natural. Imagínense que ustedes agarran a un bebé. Agarro a Felipe. Felipe, vamos a tener una conversación seria hoy. Vamos a hablar de álgebra. Entonces Pablo estaba así: yo no puedo hablar con ustedes cosas espirituales, porque no son capaces. Ustedes todavía son carnales. Y fíjese que se lo decía la iglesia de Corinto, porque ellos se creían la mamá de Tarzán, los súper espirituales. Ellos ya vivían en el cielo, y Pablo tiene que bajarlos, que pongan los pies sobre la tierra. Y le dice: perdónenme, pero no puedo hablar cosas espirituales con ustedes, porque son carnales. Qué duro. Qué duro. Y dice: sino como a carnales, como a niños o bebés en Cristo. Y esa palabra allí implica que es un bebé que aún no habla. Aún no habla. Y dice: os di a beber leche y no vianda, carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Qué terrible exhortación, hermanos, para ellos. Pero dice que aún esos bebés, en el verso 1, sino que sois carnales como niños en Cristo. Son bebés que no hablan. ¿Cómo es eso? Bueno, voy a contar mi experiencia. Yo empecé a ir a la iglesia después de haber nacido de nuevo, y no me gustaba la alabanza, llegar al tiempo de alabanza, porque me sentía incómodo, porque todos cantaban menos yo, porque tenía pena de que me vieran cantar. Pero llegaba y me sentaba, y todos los hermanos cantando al Señor, y yo, mire, mudo. Ahí no funciona aquello que calladito te ves más bonito. Ahí estaba callado, sin cantar, pero había algo dentro de mí que me decía: tienes que aprender a cantar, tienes que alabar al Señor. Hasta ayer era un bebito que no habla. Amén. Recuerdo que llegué a una reunión de jóvenes, era un grupito pequeño, y ellos empezaron a cantar, y yo estaba ahí callado en un pupitre, porque lo había hecho en una aula, y había una muchacha a la par mía. Agarró su himnario cuando vio que yo callado y me lo dijo: este es el canto. Gracias. Y entonces empecé a cantar.
Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Y empecé a cantar. Y me gustó. Entonces llegaba al servicio. Y lo primero que hice fue comprar el himnario. Y cuando empezaban a cantar, entonces yo empezaba a cantar. Pero lo otro no me gustó. Empezaron a aplaudir. Y hasta ahí no llegaba yo. Pero al ver que todos aplaudían y nadie me volvía a ver, empecé a aplaudir, empecé a cantar, empecé a aplaudir. Y empezó a ser mi gozo. Yo dije, Señor, si voy a cantarle a la Alianza, al estadio, ¿cómo no le voy a cantar? Te voy a cantar a ti. Si le canto a la creación, con toda la música mundana que hay, ¿cómo no te voy a cantar a ti que sos el creador? Y empecé a cantar al Señor. Y empecé a perderle el gusto a la música del mundo. Ya eso no me llenaba, para mí era puras vulgaridades. Y empecé a cantarle a Dios. El bebé no habla. Cuando vine al Señor, fui a compartir, reuní a todos mis amigos más cercanos. Los reuní en mi casa y les leía la Biblia. Y luego orábamos. Pero esa parte, o sea, yo era el más crecido, tenía 15 días de haber nacido de nuevo. Y lo que hice fue que invité a un hermano que era amigo, pero que ya me llevaba un par de años. Entonces él oraba. Todos callados y él oraba. Y él dijo un día, no, hoy cada uno va a empezar a orar. Voy a empezar yo y los demás siguen. Y llegó mi turno y yo empecé a orar. Y el Señor empezó a tocar mi vida. Y recuerdo que después de esas reuniones, cuando salía de la reunión, yo había cantado, había oído el mensaje, había orado, pero a la salida era como un grupo de hogar. A la salida donde nos reuníamos había un pasaje. Y cuando llegué al pasaje, yo le decía, Señor, haz una obra en mi vida. Quiero conocerte. Y el Señor me visitó y caí postrado. Allí, y todos los hermanos saliendo y viéndome yo ahí postrado, llorando como niño, orando. Y no me importaba que me vieran ni nada. Y ellos pasaban despacio. 3 veces me sucedió lo mismo. El Señor, mientras comenzaba a orar yo solo, Él me visitaba. Y era irresistible. Yo caía postrado. Y empezaba a llorar, a llorar. Y yo sabía que el Señor me estaba limpiando. Yo sabía que era el Señor haciendo su obra en mí. Entonces ya empecé a orar, y empecé a cantar. ¡Qué bendición! Iba avanzando en Dios. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos. Que dejemos de ser bebés que no hablan. Y que abramos nuestros labios. Como Él dice, abre tu boca y yo la llenaré.
Si abrimos nuestros labios, nuestra boca, Él va a llenarnos. Y dejaremos de ser mudos. Amén. Él dice que por el Espíritu de Cristo podemos decir Abba Padre, papá. Y es como los niños. Diga mamá, diga papá. Otra cosa dicen. Y seguimos. Pero hermanos, oigan, el niño va a aprender a hablar a la medida que oye las palabras. Agua, leche. Y va a aprender como en lo espiritual aprendemos nosotros. Amén. Cuando llegué a Misterio Sobrón, ya cantaba, ya oraba, ya aplaudía. Y yo empecé a ver que empezaban a danzar. Ay, qué difícil me las pone, Señor. Pero dije, si esto es tuyo, adelante. Y empecé a saltar. Y empecé a gozarme y a danzar delante del Señor. Si había sido bailarín, ¿cómo no iba a danzar delante de Dios? Amén. Ay, es que me da pena saltar así, pero en las fiestas bien bailaban. Que Dios rompa al hombre natural en nosotros, hermanos. Amén. Y que aprendamos a ser hijos tiernos del Señor. Bueno, sigamos. 2 Corintios, capítulo 12, verso 1. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, verso 1. Dice Pablo, siempre con los corintios, fíjense, con los creídos de los corintios. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor, como quien dice. Así que si ustedes se creen algo, voy a contarles mi experiencia con Dios, a ver cómo les queda el ojo. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esa era la experiencia de Pablo. Él fue llevado al tercer cielo, imagínense, al paraíso. Y dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y vuelve a decir verso 4, que fue arrebatado al paraíso. Era Pablo, por supuesto, porque él dijo que iba a contar las visiones y revelaciones que él había tenido. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo fue llevado al paraíso y oyó palabras inefables que él se llevó a la tumba y nunca las compartió. Eso es madurez. Nosotros, el Señor nos da una revelación y al siguiente día queremos dar testimonio en todas las iglesias de lo que el Señor nos dio. Carnales,
Pablo las guardaba en su corazón y decía, no lo puedo expresar. Cuando yo oigo eso, yo digo, si yo hubiera sido uno de los cercanos de Pablo, yo hubiera estado mañana, tarde y noche presionándolo para que me dijera algo de lo que él vio en los cielos, ¿o no? Todos queremos saber. Cuando él leo eso, digo, qué lástima que no dijo nada. Pablo sabía guardar secretos. Pablo oyó cosas que decía se llevó a la tumba, nunca las expuso. Y eso revela el carácter de él. Ahora, hermanos, en lo personal, yo no he tenido una experiencia similar. Espero que algún día el Señor me la dé, pero hoy por hoy no. Pero hace más o menos unos 30 años, oigan esto, hablando con el hermano Marvin sobre algunos misterios de la Biblia, porque sí, yo soy mero inquieto y me gusta tener claro los conceptos de la Biblia. Y me reuní con él y empecé a preguntarle, hermano, y esto, y esto, y esto, y esto, hace 30 años. Y me dijo, mira, entiendo todas tus preguntas, pero te voy a regalar una copia de un libro que te ayudará a entender algunas cosas que me preguntas. Él no tenía el libro, pero tuve la bendición que me dio copia de ese libro. Y créanme, ese libro lo he buscado por todo el mundo, literal. Por internet me he ido por todos lados para ver si puedo obtener una copia del libro original. No hay, no existe. Pero ahí tengo la copia. Está en inglés. Y desde hace 30 años yo voy página por página traduciéndola. Porque mi meta es traducir el libro y exponerlo. Solo llevo una tercera parte del libro. Y con los primeros capítulos es increíble todos los misterios que muestra ese hermano que tuvo esa experiencia con Dios. Y el hermano Mario me dijo, esto es verídico, te va a ayudar mucho. Entonces, oren para que pueda terminar yo la traducción de ese libro. Más de 30 años, hermanos, y el Señor no me ha permitido avanzar. Primero porque es un inglés antiguo y cuesta mucho. Pero algún día lo he leído en inglés y hay muchas cosas preciosas que hay en los cielos. Ese libro fue escrito en el año 1900, en los primeros años del siglo XIX. Entonces, espero que haya el día en que sea el tiempo para que podamos leerlo todo. Y que al leerlo, no digamos, esta es la última. Y vamos a contarles.
que en los cielos hay 7 cielos, no 3, no 2, son 7 cielos. ¿Y cómo hay? ¿Qué es lo que hay en cada cielo? Oren, hermanos, que pueda terminar de traducir ese libro. Yo recuerdo, bueno, voy a decir otra cosa. ¿Se imaginan yo a esta altura hablando con Lucio y decirle, hijo, vamos a tener otra conversación seria? Vamos a hablar del noviazgo. Es locura, no tiene la edad, ni la madurez, ni el entendimiento, ni habla. Es un bebito. Yo recuerdo cuando ya no era un bebito naturalmente, sino ya tenía mis 4 o 5 años. Yo abrazaba a mi mamá. No dormía con ella, pero me gustaba abrazarla y estar con ella. Y le decía por años, mami, cuando sea grande, yo me voy a casar con usted. Y ella me decía, sí, hijo, está bien. Sí, mami, yo me voy a casar con usted. Pero a la medida que iba madurando, lastimosamente, me empezaron a gustar las hipotías, las niñas de mi edad. Y ya no pensaba yo casarme con mi mamá. Pero es parte del desarrollo. Amén. Pero recuerdo algo, hermanos. Tenía como 8 años. Y yo hasta ese día, yo creía que los niños las traía la cigüeña. Imagínense mi inocencia. Y en un recreo vi a un grupo de niños, compañeros míos, que estaban oyendo a otro niño. Y ese niño es amigo mío hasta el día de hoy. Y no he tenido la oportunidad de platicar con él solos, pero le voy a contar lo que me hizo a mi corazón algún día. Pero en ese momento yo me acerqué al grupo y empecé a oírlo. Y empezó a contarle a los demás cómo se hacían los niños, cómo venían al mundo los niños. Y cómo él había visto, no sé a dónde, no recuerdo, cómo nacían también los niños. Eso impactó tanto a mi corazón, porque no tenía la edad para recibir una revelación tan fuerte. Para mí me impactó. Y la Virgen María de mi mamá se vino abajo. ¿Me entienden? Hermanos, no les miento, pero pasé días odiando a mi mamá, odiándola, porque cuando la veía, lo que veía era la mujer más sucia de esta tierra. ¿Se imaginan? Qué impacto, porque no tenía la edad. Por eso Pablo les decía a los corintios, yo no puedo hablar como a espirituales, sino como a bebés en Cristo. Hablar cosas de adultos, de maduros,
es dañar la inocencia de los niños. Y eso no es grato delante de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 2. El apóstol Pedro le dice a los cristianos: desead, anhelar, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios y habéis nacido de nuevo. Desead, anhelar la palabra, porque ella es la que trae desarrollo. Por eso debemos leer la Biblia, estudiar la Biblia. Por eso nuestros hijos y los que puedan deben memorizar. Es un privilegio el concurso bíblico. Eso va a hacer que los niños se desarrollen rápido. Ay, es que el niño no puede memorizar. O sea que su niño es faltito. No, no tanto así. Porque las tablas de sumar, restar y multiplicar se las puede. Si puede eso, puede aprender la Biblia, puede memorizar. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Es que los padres necesitan dedicar tiempo a sus hijos. Y quitarnos los padres el confort para poder estar con los niños me duele más. Prefiero que los niños se vayan al infierno que quitarme mi descanso. Yo recuerdo, hermanos, yo no era tan inteligente, lo reconozco. Tenía que estudiar para salir bien en los exámenes. Y yo recuerdo cómo cuando me dejaban tareas, y recuerdo una en especial, escribir del 1 al 200 en mi cuaderno de matemáticas. 1, 2. Y en ese día, ese tiempo estudiábamos todo el día, así que empecé a hacer eso como a las 7:30 de la noche. Pero hermanos, que yo empezara a escribir del 1 al 200, era para mí como que me dijeran que debía de escribir del 1 a los 3 millones. Yo lo veía largo. Y sabe, mi mamá se sentó a la par mía y me dijo: escriba. Y empecé, con la rapidez de Speedy González. 1, 2. Eran las 10, 11 de la noche y al día siguiente teníamos que madrugar porque entraba al colegio. Y mi mamá ahí, en aquel entonces no habían varas sino cincho, me decía: siga. ¿Cuánto, mami? Sigo en la mañana. No, siga. Y terminé, no recuerdo, pero pasada medianoche, al fin, 200. Yo estaba cansadísimo y mi mamá más. Pero ella estuvo. No se fue a acostar. Ella se acostaba a las 8 de la noche y ella estaba profundo. Pero ese día se quedó conmigo hasta que terminara la tarea. Luego las tablas de la suma, la resta. 2 por 2, 4. 3 por 3, 10. ¿Cómo? Y era día tras día, mi mamá ahí conmigo. Desayuno, almuerzo y cena. Repitiéndome las tablas. Pero un día me llegó la prueba. El profesor de idioma
de quinto grado, nos hizo que aprendiéramos todos los verbos en todas las conjugaciones. Yo no sé, pero a mí eso sí me dolió. Y él decía, tienen que aprendérselas, y mientras se lo aprenden, no hay recreo para ustedes. No hay recreo. Y todos ahí, en los recreos, todos jugando, menos esa aula no salía. Y cuando ya alguien podía, iba y le decía al profesor, mire, le voy a, vaya, dámelas. Y primero iba el verbo amar, presente, gerundio, bueno, yo ya ni me acuerdo, pero todo. Pero después él me preguntaba, el verbo tal, en gerundio, por decirle algo. Y empezaba yo, miren hermanos, pasamos más de una semana todos los compañeros sin recreo y memorizándonos todos los verbos. Pero ¿sabe qué? Éramos como 50 compañeros del aula. A la semana, todos nos aprendimos los verbos que nunca me sirvían. Ahora imagínense la Biblia, las Escrituras. ¿No creen que vale la pena, hermanos? Amén. Si queremos crecer en Cristo, necesitamos exponernos a su palabra. Amén. Y vamos a dejarlo allí porque tenemos que salir hoy temprano de este lugar. Pero debemos crecer, hermanos. Debemos desarrollarlo. Ya no ser bebés en Cristo Jesús. Y una de las cosas que los padres hacen con los niños es, van contando, a esta edad tiene que beber leche, debe mamar. Ya a esta edad puede ir dejándola de mamar y ya le damos la pachita. A esta edad debe de empezar a tomar agua. Y ahí vamos, chequeando su progreso. El Señor hace lo mismo. Pero preocúpese cuando el niño llega a 3 años y no camina. Alguien me dice, no, es que es bien lento, mi hijo, viera que lento. No, tiene un problema. Y hay que ver cómo se resuelve. Que llegó a los 5 años y no habla. A los 6 ya va a ver. Es mudo. Y Dios lleva así con nosotros, hermanos. Como les dije, yo no he sido un niño superdotado. Cuando empecé a hablar, yo nunca pude pronunciar la R. Yo era los que decían piedad, caro, te den. No, ni ten decía, no es que decía. Porque no podía pronunciar la R. Y otra vez, la paciencia de mi madre. Pero ¿sabe qué? Aprendí al fin. Cuando dije piedra. ¿Cómo? Piedra. Tren. Yo creo que mi mamá me iba a hacer hasta una fiesta de cumpleaños, de felicidad, porque ya podía pronunciar la R. Así es Dios, hermanos. Así es Dios. Pero debemos, porque a mí me daba pena hablar. Yo no hablaba porque no podía decir la R.
Así que saben que era un niño problema, ¿no? Pero Dios es bueno en misericordia, hermanos. Amén. Pongámonos de pie.